Vamos a empezar ya con nuestro estudio del desayuno con la palabra. Y hoy vamos a ver el libro de Proverbios. Vamos a seguir con los libros sapiensales de sabiduría, de poesía. Y hoy vamos a seguir con Proverbios. Y como siempre hago yo, le voy a hacer esta pregunta para ver cómo estamos teológicamente. Y es que, ¿quién leyó el libro de Proverbios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 24. Bueno, estamos bien. Proverbios. El título que se le da a este libro se le da porque en la Biblia hebrea lo puso así, también como en la traducción a la Septuaginta lo denominó así. Y lo denominó así por el primer versículo. Quiero que vayan todos a Proverbios, capítulo 1, versículo 1, que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Por eso es que pusieron a este libro el nombre de Proverbios. Como le dije, la Biblia hebrea lo puso así y también la Septuaginta griega. Hablando de la Septuaginta, vamos a recordar. ¿Alguien se acuerda qué es la Septuaginta? Lo hemos mencionado ya muchas veces. Le doy una pista, dice la Septuaginta griega. ¿Cómo? Por ahí escuché traducción, ¿sí? Claro, ¿sí? Muy bien, sí. Eso recuérdenlo siempre. La Septuaginta es la traducción de lo que era el Antiguo Testamento, que era en hebreo, y lo tradujeron al griego, ¿no? Según cuenta la tradición, fue hecho por alrededor de 70 hombres, por eso es que le ponen el nombre de Septuaginta. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿quién es el autor de Proverbios? En su mayoría, así como el rey David, que escribió muchos salmos, su hijo Salomón también compuso 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Eso nos dice Primera de Reyes 4:32. Nos dice que el rey Salomón escribió 3,000 proverbios, imagínense. Acá no están los 3,000 proverbios, pero se nos dice eso. Y también escribió 1,005 poemas o canciones. Pero no solamente el rey Salomón fue el que escribió el libro de Proverbios. En la mayoría sí, en la mayoría lo escribió él. Pero también vemos que hay varios proverbios de autores anónimos y también en los últimos capítulos, ya en el capítulo 30 y en el capítulo 31, vemos que hay dos autores, uno es Agur y el otro es Lemuel. No Lemuel acá, que está de cumpleaños, sino Lemuel el rey. Y tampoco no hay mucha información sobre ese rey, ni de Agur ni de Lemuel, pero están ahí, sabemos que ellos lo escribieron. Ahora, el tema principal del libro de Proverbios, ¿cuál creen que sea el tema principal? Sabiduría, sí. El temor de Dios. En realidad es los dos, sabiduría y el temor de Dios, porque como dice en el versículo 7, vayan a sus Biblias, Gaby, si lo puedes leer. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahí dice que el principio de la sabiduría, o sea, para tener sabiduría es el temor a Jehová, o el temor al Señor. Ese es el tema principal. Ahora, como introducción a este libro, no sé si ustedes a lo largo de su vida han ido escuchando muchos refranes. Proverbios son como refranes.
¿sí? O sea, para que lo tengan en cuenta esto. Los proverbios son refranes, son dichos, son consejos que se nos dan para nosotros. Y yo sé que a lo largo de su vida, uno de los refranes más conocidos es: al que madruga, Dios lo ayuda. Otro es: a Dios rogando y con el mazo dando. Otro es: dinero ahorrado, 2 veces ganado, dice. Dinero ahorrado, 2 veces ganado. Bueno, estos son dichos, son proverbios, también se podría decir. Pero ninguno de estos dichos que dije están en la Biblia. No es que al que madruga Dios le ayuda. No, eso no está en la Biblia. No está. Pero son proverbios. Y el libro de Proverbios, a diferencia de los proverbios cotidianos, nos enseñan una verdad mucho más grande que un simple consejo, como los que acabamos de mencionar. ¿Y cuál es esa verdad? Nos dirigen, el libro de Proverbios nos dirigen a la verdadera sabiduría que está en Dios, en Jesucristo. Solamente se encuentra la sabiduría en Jesucristo. Porque todo el libro de Proverbios, como le dije, son refranes, son consejos, nos hacen sabios. ¿Y quién fue el hombre más sabio, aparte del rey Salomón que pisó esta tierra? Jesucristo, obviamente. Ahora, si vayamos al contexto, ¿cómo fue escrito el libro de Proverbios? La mayor parte, como le dije al principio, la mayor parte del libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Y Salomón empieza a escribir estos proverbios dirigiéndose como a su hijo. En los primeros capítulos se ve que Salomón es como si estuviera enseñando a su hijo a ser un hombre, a conducirse bien en la vida. Así que los proverbios están llenos de sabiduría de un hombre que era Salomón, que ha vivido la vida y que ha visto gran parte del mundo y que lo que quiere hacer ahora es transmitir todo lo que ha aprendido a lo largo de la vida. ¿Se recuerdan que vimos anteriormente en el libro de los Reyes que Salomón, ¿qué es lo que había pedido a Dios? Precisamente sabiduría. Bueno, él a lo largo de su vida recopiló toda esa sabiduría y quiso transmitirla, y parte de esa sabiduría la podemos ver en el libro de Proverbios. Ahora, como les dije, no solamente Proverbios fue escrito por Salomón, sino que fue escrito por otros autores. Por ejemplo, y tampoco se hizo en el tiempo de Salomón, sino que fue en el tiempo del rey Ezequías, que él fue el que recopiló parte de los libros de Salomón y con otros autores, y así es como tenemos el libro de Proverbios. Ese fue el contexto. Ahora vamos a ver un panorama rápido o un bosquejo de lo que se trata el libro. Como les dije, ¿cuál es el tema general del libro? Y el temor a Dios. Muy bien. Pero hay muchos más temas en el libro de Proverbios, no solamente eso. Hay diversos temas, como ya hemos visto, el temor al Señor, pero también vemos el poder de la lengua. Vamos a encontrar el poder de la lengua en los Proverbios, y eso no significa que nosotros tengamos poder realmente, pero hay personas que sí, a través de estos pasajes, como vamos a ver más adelante, malinterpretan la Escritura y dicen que nosotros podemos declarar, podemos ordenar, ¿no? y nuestra lengua tiene poder. También vamos a ver enseñanzas como cómo ser una mujer piadosa, cómo es que se debe conducir una mujer en el hogar, en la iglesia, en la calle, en el trabajo. Vemos también temas como qué significa verdaderamente vivir la vida. Vamos a ver realmente qué es lo que significa vivir, qué le da sentido a nuestra vida. También vamos a ver temas como la sabiduría o cómo obtener sabiduría, temas como recibir instrucción, temas como la soberanía de Dios, la honestidad, se va a hablar sobre el matrimonio,
el sexo, el trabajo, la economía, la generosidad, la amistad y en fin, muchos más temas. Pero por encima de todos estos temas está el tema central, que es la sabiduría. La sabiduría es el temor al Señor, ser enseñables y tener la capacidad de vivir piadosamente. Vamos a desglosar y, como les dije, la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué significa temer al Señor? Jessy, para ti, ¿qué significa temer al Señor? Muy bien, amarlo, respetarlo, tener reverencia. Gastón. ¿Es un temor de miedo? En parte sí. Pero es más lo que ustedes dijeron, ¿no? Reverencia, respeto, darle el honor que se merece. En fin, el temor al Señor es vivir la vida en relación a quién es realmente Dios. Eso es lo que es el temor a Dios. O sea, si nosotros tememos al Señor, si nosotros respetamos al Señor, si nosotros honramos al Señor, vamos a vivir nuestra vida como Él quiere que vivamos. De eso se trata. La sabiduría también es ser enseñables. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría no solo trata de lo que ya sabes, porque todos sabemos muchas cosas, sino también consiste en tu humildad para seguir aprendiendo. De eso se trata la sabiduría. ¿Quién me puede decir una diferencia entre sabiduría e inteligencia? Javier, ¿qué? Claro. La inteligencia no es igual que la sabiduría. No hay que confundirnos. La inteligencia, como dijo Javier, es información, es saber alguna cosa que otros no saben, ¿no? A través del estudio de algo. Eso es ser inteligente y también hay, inteligente es aprender mucho más rápidamente. La sabiduría ya va por otra rama ya. Es, como les dije, es también ser enseñables. Una persona puede ser muy inteligente y mientras más inteligente es, puede ser más arrogante. ¿Vieron? Hay muchas personas que son inteligentes, pero miran a las otras personas con desprecio. No son humildes y también esas personas no se les puede decir nada. Es como que ya lo saben todo. Y eso no es ser sabio. La sabiduría va por otra rama, por otro lado. Es seguir aprendiendo. El hombre sabio nunca deja de aprender. Hasta el día de su muerte sigue aprendiendo. La sabiduría también es tener la capacidad de vivir piadosamente. Y eso es lo que les estaba diciendo, es que la sabiduría es conocimiento en acción. Eso es ser sabio. La Biblia nos hace sabios. La Biblia es un libro, es un conjunto de libros para hacernos sabios. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros estudiar, leer, si no lo ponemos por obra? Si no lo ponemos por práctica, todo lo que dice. Y sobre todo el libro de Proverbios, ¿no? Que está lleno de consejos, lleno de sabiduría para nuestra vida. ¿Y de dónde proviene esa sabiduría? De Dios, muy bien. La sabiduría proviene de Dios. Dice que la fuente de la sabiduría es Dios. Los medios y el objetivo de la sabiduría también es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos da los medios, como le dije. ¿Cuáles serían los medios? Su palabra, muy bien. Y el objetivo de la sabiduría, ¿cuál es?
El temor a Dios, conocer a Dios, conocer su carácter, conocer quién es Él realmente. Ahora vamos a ver cómo se divide el libro de los Proverbios. Podemos dividirlo en 3 partes. Los primeros 9 capítulos son escritos por Salomón y, como les dije al principio, con el propósito de aconsejar a un hombre joven. Si ustedes se dan cuenta, los primeros 9 capítulos es como si un padre estuviera aconsejando a su hijo cómo vivir la vida. En la sección, la segunda parte en la que podemos dividir el libro de Proverbios, hay una sección intermedia en la cual se habla de otros temas, como ya mencionamos anteriormente, que es cómo obtener sabiduría, recibir instrucción, la soberanía de Dios, la honestidad, el matrimonio, el sexo, el trabajo, etc. Esa va a ser la segunda parte. Y la última parte va a ser los últimos 2 libros que fueron escritos, como le dije al principio también, por estos hombres llamados Agur y el rey Lemuel, que no tenemos mucha información sobre ellos. Algunos dicen que el rey Lemuel es el rey Salomón, pero no podemos estar seguros de que sea así. Ahora vamos a ver, ¿qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? Ricardo, ¿una idea de qué sean los proverbios, de lo que hemos mencionado ya? Instrucciones de parte de Dios. Muy bien. ¿Otro que tenga otro concepto? ¿Sí? Enseñanzas populares, muy bien, sí, porque el rey Salomón, esta sabiduría la juntó por todo lo que había vivido él. Y muchos de estos proverbios son proverbios que ya existían también, y que Salomón se los apropió. Bueno, vamos a comenzar entonces para saber qué son los proverbios, con qué no son los proverbios. Los proverbios no son normas absolutas que gobiernan el universo. Eso ténganlo muy en cuenta y muy en claro. No son normas absolutas, por más que sea la palabra de Dios. Como en otras partes de la Escritura, ¿no? Porque, por ejemplo, Hechos 16:31, ¿quién lo puede leer? Hechos 16:31, es un versículo conocido. Uh-huh. El contexto era de que era de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados y le dijeron esto ¿a quién? Al carcelero. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Esto es así? ¿En serio es así? Yo creo en Jesucristo, ¿toda mi casa es salva? No, no siempre. No siempre. En algunos casos sí. ¿Se dieron cuenta? Pero no es que sea siempre. Pero algunas personas, viste que en algunas iglesias toman esto como una realidad y dicen, no, cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia va a ser salva. No es así, porque esto no es una promesa. Hay que saber leer el libro en su contexto. Y el libro de los Hechos es un libro histórico. Y no podemos hacer doctrina de un libro histórico. Bueno, este fue un ejemplo nada más. Entonces los proverbios enseñan lo que generalmente es cierto. O sea, en su mayoría sí es cierto. Esto quiere decir que los proverbios son principios generales y observaciones vistas en el orden creado por aquellos que temen al Señor. Y vamos a dar un ejemplo, ahora sí quiero que me acompañen a Proverbios 26-27. Vamos a Proverbios 26-27. Le voy a dar 2 ejemplos nada más. ¿Quién lo puede leer?
el que cava un hoyo o un foso caerá en él. ¿Cuántos cavaron un hoyo en su vida o abrieron una zanja? ¿Cayeron en él? Puede ser, algunos cayeron, ¿sí? Yo nunca caí, bueno. Me imagino que habrá habido casos donde habrán caído. Y el que hace rodar una piedra sobre él volverá o lo aplastará, dice. Esto es así en algunas veces, no siempre. Es más, el proverbio no trata ni siquiera sobre eso. ¿De qué creen que trata el proverbio? Según el contexto. ¿Qué dice el versículo 25 y el versículo, 26 y el versículo 28? Sobre la murmuración, sobre la maldad, sobre el engaño. Habla sobre eso. Entonces, este proverbio, capítulo 26, versículo 27, nos está hablando acerca del engaño, de la mentira. Y el foso aquí, o el hoyo, está destinado a lastimar a alguien. O sea, es un consejo que se nos está dando y en el cual nos está diciendo que si tú piensas engañar a alguien, hacer daño engañando, mintiendo a alguien, puedes caer en tu propia mentira. De eso se trata este proverbio. Y el término rodar una piedra y sobre él volverá. En el antiguo Oriente, rodar una piedra significaba borrar los límites de propiedad que estaban marcados precisamente con piedras. O sea, ellos marcaban sus terrenos con piedras. Y estaban diciendo que si tú quieres engañar a la otra persona, y pasa hoy en día también, ¿no? Tú marcas tu terreno, ¿qué pasa? Lo borras y te haces un metrito más, un par de metros más. Esa es la viveza, ¿no? La criollada, como dice. Pero este proverbio lo que nos está diciendo es que nosotros, si hacemos eso, si tratamos de engañar a alguien, si tratamos de mentir a alguien, si tratamos de estafar a alguien, puede ser que nosotros salgamos perjudicados. Y lo que nos está diciendo es que no lo hagamos, ¿sí? Pero no siempre es así. O sea, no siempre los estafadores, los mentirosos son perjudicados, no siempre es así. Entonces, como les dije, los proverbios son generalmente ciertos, pero no siempre son así. Sin embargo, existen algunos proverbios que son siempre ciertos y que describen verdades eternas de Dios y del funcionamiento del universo. Vamos a ver que hay proverbios que sí, se cumplen a rajatabla. Y quiero que vayan a Proverbios 16:33. Brenda, ¿lo puedes leer? 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. ¿Qué quiere decir este proverbio? ¿Qué significa la suerte se echa en el regazo? Hay otras traducciones. Otras traducciones es que dicen los dados, el hombre tira los dados sobre la mesa, pero la decisión es del Señor. O sea, tú puedes agarrar unos dados, la tiras y, por ejemplo, sale dos dados, sale un 5, un 6, un 4, un 1. Tú dices, esta es la suerte, pero esa suerte viene del Señor. Toda decisión es del Señor. Nosotros podemos decir que es la suerte. No, pero Dios ya sabía ya.
Dios decidió qué números iban a salir. Hay una versión, la versión de la traducción del lenguaje actual, no sé quién lo tiene, que dice, ¿sí? El hombre propone y Dios dispone. ¿Vieron esa traducción? Es como que un poco más entendible, ¿no? O sea, el hombre puede decidir muchas cosas, pero es Dios quien dispone de esas cosas. Entonces, este proverbio nos habla sobre ¿qué? La soberanía de Dios, precisamente. Este proverbio se cumple a rajatabla. Es algo que es cierto al 100%. Y funciona como un principio universal y no como un tipo de consejo. No, es algo que es 100% seguro. Bueno, ahora entonces ya para terminar vamos a las conclusiones. Esto solamente fue una introducción, ya la próxima semana nuestro hermano Matías va a terminar con la clase. Ahora vamos a unas conclusiones. La primera conclusión a la que llegamos es que gran parte de los proverbios están en la primera categoría que en la segunda. O sea, ¿vieron que les di dos ejemplos? El primer ejemplo era de que los proverbios se cumplen generalmente, que no siempre son ciertos. Y que también hay proverbios que siempre son ciertos. Pero generalmente, como le dije, están más en la primera categoría que en la segunda categoría. Podemos llegar a esa conclusión. En segunda conclusión es que en general los proverbios nos dicen que si hacemos lo correcto, las cosas nos saldrán bien. Básicamente es eso. Como le dije, los proverbios son consejos para nuestras vidas, cómo guiarnos en cualquier situación de la vida. Y básicamente lo que nos dice es, si sigues el consejo de este proverbio, nos va a ir bien las cosas. Es lo que enseña la Biblia. Pero ¿es siempre cierto eso? Como les dije anteriormente, ¿eso siempre es verdad? No. Por ejemplo, piensen en Job. Job fue un hombre justo, fue un hombre recto, fue un hombre sabio también, que seguía los consejos de Dios. Pero vemos también que a veces que los justos sufren. Por más de que tú sigas todos los consejos que te dice la Biblia, eso no nos da garantía de que no vamos a sufrir, sino que, como les dije al principio, no siempre es cierto. Pero los proverbios nos animan, ¿sí?, a obedecer a estos consejos. Pero esto no quiere decir que todo nos va a ir bien, no. Esa es otra conclusión. Otra tercera conclusión es que, como ya les había dicho, que la mayoría de los proverbios no son siempre ciertos. Así que frecuentemente, sabiendo esto, deberíamos poner la palabra en general frente a un proverbio al aplicarlo a nuestra vida. O sea, van a ir leyendo el libro de los proverbios, pero siempre teniendo en mente, diciendo, este consejo que me da pasa así en general, pero no es una promesa, a eso voy, que no lo tomen como una promesa. Porque hay proverbios, en el libro de proverbios, proverbios de prosperidad que usan las falsas iglesias de la prosperidad y que lo toman como una promesa. Como dice, en proverbio dice que vas a prosperar y tiene que ser así. No es así. Entonces, como le dije, cada vez que lean un proverbio, en su mente tiene que estar, esto es en general. Sirve, sí, pero no es una promesa. Pero tengo que obedecerla así. Otra conclusión. No deberíamos interpretar los proverbios de manera literal, como les había dicho. No hay que interpretar los proverbios de manera literal, como en el caso de el que cava un hoyo y se cae. No. ¿Por qué? Porque sería muy peligroso para nuestras vidas. Y ahora sí quiero que vamos a hacer una dinámica. Quiero que... A ver,
Ahí, 1, 2, 3, 4. Es la recta de acá. Busquen Proverbios 25, 17. La recta de acá del medio, busquen Proverbios 18, 21. Y la de acá, busquen Proverbios 13, 3. Y los de al fondo, que estaba Iván, y no veo, por allá estoy medio ciego. Rodri, Vane, ¿sí? Ah, ahí están. Bueno, y ustedes busquen Proverbios 11, 25. Y rápidamente, díganme por qué no deberíamos interpretar esos proverbios de forma literal. ¿Por qué sería peligroso para nuestra vida? Primero la recta de acá. Proverbios 25, 17. A ver, le voy a dejar un minutito. ¿Sí? ¿Por ahí llegaron a una conclusión? Dice, yo le voy a leer, vamos a leerla en la Biblia de las Américas, dice, no frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que se hastíe de ti y te aborrezca. Si nosotros tomamos literalmente, claro, ¿se dieron cuenta? O sea, es peligroso tomar. Ah, dice acá, no frecuente la casa de mi vecino. Bueno, no lo visito más. Porque si no, me va a aborrecer, dice. No, yo no quiero que me aborrezca. ¿Me entienden? Estos son los peligros de tomar los proverbios de forma literal. No, hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento. Muy bien. Ahora vayamos acá, los del medio, los de acá. Les había dicho Proverbios 18, 21. Avi, ahí. Sí. ¿Por qué creen que sería peligroso eso interpretarlo literalmente? Muerte y vida están en el poder de la lengua, dice. Otra traducción dice, en el lenguaje actual, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Entonces no deberíamos hablar prácticamente, porque podemos matar a alguien. ¿Ah? Claro, podré decir, no, le dije que se muera, no, ahora se va a morir, porque la lengua tiene poder. ¿Me entienden? No deberíamos leer así los proverbios. La otra semana nuestro hermano Matías nos va a enseñar cómo interpretar los proverbios. Va a estar genial. A ver este grupo, Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Casi lo mismo, ¿no? El que guarde su boca preserva su vida, dice. Entonces, si quieren vivir hasta ser ancianos, no hablen nunca más. Porque si no, voy a terminar en ruina.
No, eso no es lo que quiere decir el proverbio. Sino que, ¿qué significa entonces ese proverbio? ¿Cómo? Ser prudente, muy bien, excelente. Y el último ejemplo era Proverbios 11:25, allá al fondo. Espera. Exactamente. Precisamente este es uno de los versículos que usan las iglesias, la prosperidad, y lo hacen como una promesa, lo cual no es. Dicen, pero acá dice en el Proverbio 11:25 dice que si tú tienes un alma generosa vas a ser prosperado. Y entonces la gente se lo cree y empieza a diezmar. Y bueno, después hablan del diezmo y ¿no? de las ofrendas y todo eso. Generalmente no está mal, tiene cierta verdad, ¿sí? Pero no es una promesa, no es una promesa. A eso lo que vayamos a eso. Y bueno, ya para terminar, la última conclusión a la que llegamos en este estudio, en esta mañana, es que necesitamos interpretar las Escrituras de acuerdo a cómo se debe interpretar cada género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué género es el que estamos viendo? Sabiduría, poesía. Y entonces no debemos interpretar esto como si fuera promesas, como les había dicho anteriormente. No son promesas. Los proverbios entonces simplemente son consejos en general, como le habíamos dicho en otras conclusiones, que debemos tomarla en cuenta así para conducirnos bien en la vida, pero no debemos tomarlo como promesas. Son consejos que nos ayudan a vivir, sí. Bueno, eso fue todo por hoy, la clase de hoy. Fer, ¿quieres orar, un favor?